Hola. El otro día nos quedamos en el tema 4, en la parte de la codificación en la memoria episódica. A ver si lo podemos repasar hoy todo el tema. Creo que vimos el papel de la emoción en la codificación. Repasamos un poco por encima. Primero, con carácter general, a más carga emocional, mayor activación del procesamiento más activo y por lo tanto mayor traspase a la memoria. En segundo lugar, hay algunos sesgos en cuanto a la valencia positiva o negativa. En general, la información negativa parece que se recuerda mejor. La información con una emoción negativa. Excepto quizás, y lo veremos luego, algunas edades, la memoria autobiográfica, que tienden a tener una memoria más positiva a lo largo de su vida. Autobiográfica veremos que es la que tienes en tu vida, dependiendo de la edad. Cuando un evento traumático, trastorno de estrés postraumático, entonces un evento negativo, tenemos dos fenómenos extremos y contrarios. O bien hay una represión, una especie de amnesia psicógena, y por otro lado puede darse un efecto de recuerdo fotográfico, un efecto de túnel, dependiendo de la reacción. Y por último, bueno, aquí no lo he puesto, pero la emoción probablemente haga que nos centremos en lo más importante, la información central e importante y no la contextual o accesoria. Y tampoco lo asocia la una con la otra. La accesoria no nos sirve como clave para recuperar la central. Bien. Y por último, para que veamos la interacción que hay entre memoria de atención, la congruencia y la dependencia, que son fenómenos que volveremos a ver, creo. Si yo estoy en un estado de ánimo positivo, ahora mismo, tiendo a evocar más situaciones o recuerdos con una valencia positiva, emocionalmente positiva y viceversa. Cuando estoy en un estado de ánimo negativo, tiendo a evocar o recordar acontecimientos negativos. Eso se llama la congruencia con el estado de ánimo. Memoria congruente con el estado de ánimo. Un fenómeno que utiliza el estado de ánimo también, pero muy diferente, es la dependencia. Memoria dependiente del estado de ánimo implica que cuando una situación que yo estoy experimentando sea positiva o sea negativa, se asociará todo lo que ocurre en esa situación, sea positivo o negativo, con esa emoción. Entonces, si yo actualmente estoy con un ánimo positivo, es más probable que pueda recuperar todo lo que aprendí en una situación anterior de ánimo positivo. Todo lo que aprendí, sea negativo o positivo. Es decir, imaginad que estáis, yo qué sé, en una fiesta o en un entierro. En un entierro os cuentan un chiste, es una cuestión positiva, graciosa. Bueno, pues en otros entierros es probable que te venga ese chiste. ¿Veis que no es lo mismo que la congruencia, no? Es el estado de ánimo durante la adquisición o codificación queda asociado con los datos codificados y en el futuro, estando en ese estado de ánimo, es fácil que los podamos recordar. Memoria dependiente del estado de ánimo. Bueno, son dos nombres que se usan y que hay experimentos de laboratorio que
que lo comprueban. Da igual que sean positiva, negativa o neutra, este caso sucede. Bien, eso era la emocional. Vamos a ver el repaso, el papel del repaso. Ya vimos en la memoria de trabajo que para mantener la información lo que hacemos es mantenerla activa mediante un bucle fonológico o varias estrategias elaborativas. Bueno, pues, ¿qué ocurre con la memoria episódica cuando una información se repasa más o se repasa menos? Bueno, pues aquí tenemos un estudio de Waugh y Norman que nos proponen que el repaso, la probabilidad que se mantenga una información base a largo plazo depende del repaso que hagamos. De alguna forma, cualquier trabajo u operación que hagamos con la información aumenta la probabilidad de que se transfiera también de recuperación. Así pues, el número de veces y experiencias que tenemos aumenta la probabilidad. Bien, eso como factor general, pero enseguida un autor nos propone que hay, parecer, diferentes tipos de repaso, el elaborativo y el de mantenimiento. Si veis el experimento del cuadro, Watkins, creo que es Watkins, ok. El experimento, la dinámica es muy sencilla, es una lista de palabras que se van leyendo a diferentes ritmos, una variable independiente es el ritmo, que es este de aquí, ritmo de presentación, con 3 posibilidades, y la otra variable independiente es el número de palabras que hay en medio. Se va leyendo una lista de palabras. La tarea del sujeto es mantener en su memoria la última palabra que haya empezado por una letra. Bueno, aquí he puesto la P, puede ser cualquier otra, pero bueno, por P. Yo oigo la lista, oigo una palabra que empieza por P y la guardo en la memoria. Cuando aparece otra que empieza por P, la tengo que sustituir por la anterior. Es decir, tengo que intentar recordar la última palabra que empezaba por P. Y el ritmo de palabras, que es diferente. Bueno, pues el investigador manipula el ritmo de presentación y el número de palabras que hay en medio entre las dos palabras que empiezan por P. De esa forma, como podéis ver en el cuadro, la siguiente o ninguna no se sustituye, o puede haber hasta 12 palabras entre una y otra. De esta manera conseguimos que el periodo que está repasando sea más largo en función de 2 variables, en función del ritmo de presentación, más lento, más tiempo, y en función del número de palabras irrelevantes, o sea, no hay que informar, que hay en medio. Y al final, después de la presentación de estudio, la prueba de recuerdo es la variable pendiente. Se pide que rememore todas las palabras clave que se han estudiado, tanto las que ha desechado como las que no. De esta manera, puedes ver aquí, hay palabras clave que empezaban por P, pero luego ha aparecido otra, las hemos desechado, palabras reemplazadas, y hay palabras clave que han quedado en la memoria y ha habido que informar de ellas, ¿no? La persona es la que ha informado. Y bueno, el resultado que da es que solo el ritmo de presentación tiene un efecto significativo, no el número de palabras que hay en medio. Bueno, la clave de este dato es que lleva a la conclusión de que hay 2 tipos de repaso, elaborativo y de mantenimiento. El repaso de mantenimiento, meramente de mantenimiento, aunque haya muchas palabras en medio, no produce efectos a largo plazo en la memoria. Sin embargo, el elaborativo, que se supone que se da dependiendo del ritmo, ayuda a la presentación de largo plazo. O sea, entender un poco la dinámica del experimento y la conclusión. El repaso mantenimiento no tiene efecto a largo plazo y el elaborativo sí. Porque hay tiempo para codificarlos de una forma más significativa.
Bueno, esto también recuerdo que es un experimento de recuerdo libre e incidental. Aunque el sujeto está realizando una tarea explícita de memoria, durante la fase de estudio está informando de la última palabra que empezaba por la letra clave. Luego, la tarea que se le propone de recuerdo no la espera, es incidental, no la sabe, ¿no? Y de hecho le estamos preguntando por palabras que antes ha desechado, ¿no? Las reemplazadas también. Bueno, aquí los números podéis ver que varían más o menos, pero estas medias de ritmo, aquí hay una diferencia significativa de ritmo, tanto en las informadas como en las tal, pero no hay una diferencia significativa entre ellas. Eso ya no se ve en la tabla, depende del análisis estadístico. Bien, repaso en la codificación. Vamos con la consolidación. Decíamos que la información tiene que codificarse y tiene que consolidarse. O sea, tiene que entrar y tiene que afianzarse la huella de memoria. Aquí tenemos el primer dato, la ley de Ribot. Es fácil de entender. La ley de Ribot dice que la pérdida de recuerdos es progresiva desde lo más reciente a lo más antiguo, lo que lleva más tiempo en nuestra memoria, tarda más tiempo en desaparecer, como si hubiera capas que van sumando recuerdos y cuando vamos restando, vamos de una capa hacia las de abajo. Esta ley parece que habla de que hay un tiempo necesario para consolidar los recuerdos y aquellos que tienen más recientes, que tienen menos tiempo, están menos consolidados, desaparecen con más fácil. Muchos autores han hablado de dos tipos, bueno, cuando hablamos de memoria de trabajo, de dos tipos de memoria. La memoria primaria, que sería parecida a la que llamamos memoria de trabajo de William James, donde la información permanece un tiempo limitado y a fuerza de repetirla, trabajar con ella, va pasando a una memoria secundaria. Como veis, la analogía con la memoria a corto plazo y largo plazo es tal cual. También Ebbinghaus, si recordáis, demostró que la práctica distribuida era mejor porque el tiempo que teníamos para consolidar también era mayor en ese caso. Esas prácticas masivas sin espacio entre ellas no dan tiempo a consolidar lo que se repasa en cada una. Esto tiene consecuencias a la hora de estudiar. Habría que dar tiempo a que las cosas se asienten. Müller y Pizeker dijeron que la memoria tarda en afianzarse. Simplemente que esa estabilización requiere un tiempo, no solo antes de la memoria a largo plazo, cuando llega la información, no solo en la memoria de trabajo, hay que darle vueltas. Durante más tiempo está en la memoria de trabajo más se consolida, sino que también la memoria a largo plazo tiene un periodo para que se fije. Durante un periodo de tiempo es vulnerable hasta que logra estabilizarse de una forma completa. Aquí el sueño también tiene que ver, como vimos y veremos, ¿no? Desde el punto de vista neurobiológico, se puede hablar de conexiones puntuales o sinapsis entre neuronas, una red mínima, que probablemente sea la primera huella que se genere cuando hay una tarea de recuerdo, y una red de sistemas neuronales, de redes interconectadas que pueden necesitar más tiempo para construirse. Al principio siempre estaremos hablando del hipocampo, que es la que toma en primer lugar las labores de afianzar la huella temprana, y luego el hipocampo poco a poco va pasando esa información a estructuras del neocórtex
más externas, donde se reorganiza y con el tiempo puede llegar a ser independiente del hipocampo. Es decir, hay un flujo de consolidación que parte del hipocampo hacia el neocórtex. Y poco a poco, desde como si hubiera dos etapas, en una primera etapa es más importante el hipocampo y luego el neocórtex, que ya puede tener recuerdos de forma independiente. Eso sería el modelo estándar de la consolidación, que habla de dos fases. En la primera fase es muy rápida, simultánea en el hipocampo y las estructuras alrededor. Y en la fase siguiente, que puede durar años, se transfiere al neocórtex, que no se puede volver independiente. Esa transferencia al neocórtex implica la integración de esa información con lo que ya teníamos, la reconstrucción de nuestro acervo. Por supuesto, la información nueva se adapta de alguna forma a la vieja, a no ser que sea muy sorprendente. Se integra en la estructura que ya había. Hay, sin embargo, otras teorías, como la de huellas múltiples, en la que no explica a fondo el tema, el manual, pero son huellas, está formada por diferentes huellas menores, en la que el hipocampo siempre tiene un papel de selector y coordinador. Y, por otro lado, habla de la reconsolidación, que, como la propia palabra más o menos indica, el número de veces que yo trate de recordar una información, cada vez que la recuerde, la recupere, se consolidará un poco más, reconsolidará un poco más, porque requiere una recodificación y además requiere trabajar con la huella. O sea, que la memoria no es un almacenamiento estático, sino muy dinámico y flexible. Y reconstructiva. En el momento que yo recupero la huella, ya estoy recuperando la huella integrada con la información anterior. Esa reconstrucción totalmente plástica, como ya veremos. Bueno, el sueño, el papel del sueño. En el sueño, si recordáis en otras asignaturas, como por ejemplo en motivación, como una necesidad básica, el sueño, recordaréis las fases del sueño que había una a lo largo de un ciclo de sueño, que sean 4 o 5 por noche. Pasamos por 4 fases de caída, un sueño cada vez más profundo, la fase 4, y luego volvemos a subir por todas las fases. Bueno, hay un par de ellas que son de transición, pero la fase de sueño profundo es importante. Y hay unas fases de sueño REM, o de movimiento rápido de los ojos, que es el periodo donde tenemos los sueños sorprendentes, los sueños extraños, ¿no? Lo que llamamos los sueños que habitualmente contamos. A lo largo de la noche pasamos un estado parecido a vigilia, vamos entrando en un sueño profundo, volvemos al sueño. El sueño REM, como podéis ver, tiene una actividad cerebral parecida al periodo de vigilia, con la particularidad de que el sistema neuromotor, los músculos están paralizados. No hacemos lo que pensamos, pero la actividad cerebral es alta. En principio, la función del sueño en la memoria, muy importante, es la consolidación de las huellas mnemotécnicas. Es necesario pasar por la fase de sueño profundo y la fase de sueño REM todas las noches para poder consolidar la información, hacer inferencias, reconstruir, reactivar las representaciones durante la noche, integrarlas con el conocimiento previo y bueno, en los estudios neuronales
Hay pruebas de que se activa el hipocampo, igual que cuando estamos consolidando. Y el ciclo de sueño lento, la fase 4, sueño REM, tiene una especie de función complementaria. Sueño profundo reactiva la huella y la distribuye para almacenarla, mientras que el sueño REM lo estabilizaría, lo consolidaría, lo integraría. Los estudios que se llevan a cabo tienen que ver con qué ocurre si partimos de una fase de estudio, de material a memorizar, y después ponemos dos condiciones. Hay sueño, o sea, se duerme o no se duerme antes de la fase de test. Tenéis aquí dos metaanálisis. Uno que estudia este camino, estudio con sueño sin sueño y el test, y otro que estudia el sueño previo. Si una persona ha dormido previamente o no. O sea, la privación del sueño. Estamos mirando qué ocurre cuando no hay sueño, cuando el sueño no se produce en el periodo, cómo afecta a la memoria. Lo digo yo mal. Es la forma de ver la afectación más sencilla, comparar quién ha dormido y quién no, y ahí tenemos que si aprendemos algo y después nos privan del sueño, hay un efecto importante en la memoria procedimental más que la declarativa, aunque en las dos hay deterioro. Estos resultados son la clave del punto. Y también que si antes del test hay una noche, duerme un poco, se recupera bastante información. O sea, poder dormir antes del test es importante. Aunque todavía hay alteración, pero se recupera bastante. Bueno, pues dato clave. También hay personas que dicen que la consolidación, o sea, hay autores que dicen que la consolidación no es cosa de una sola noche, que se puede extender varias, pero eso dicen no lo tenemos probado tan fácilmente. Y si la privación, si la privación ocurre antes de la fase de estudio, ¿qué ocurre? En la fase de codificación, digamos, ¿cómo afecta la pérdida de sueño? Y también hay un deterioro, tanto recuerdo como reconocimiento. Incluso hay más deterioro cuando ocurre antes la privación que después. Por lo tanto, en la codificación, la afección del hipocampo es importante. Y teníamos aquí, yo creo que había un gráfico. Ah, no. Ok. Vamos a la recuperación de la información. Después de codificada, ¿qué pasa cuando tenemos que recordarla? Primero, hay varios puntos importantes a mencionar, el PAT, o sea, el procesamiento apropiado para la transferencia. Simplemente, cuando hay una prueba de memoria, el procesamiento que se exige en la prueba, si es el mismo que se exigió durante la fase de estudio, fase de codificación, el recuerdo va a ser mejor y viceversa. Por eso que habla de procesamiento apropiado. No depende del tipo de procesamiento, sino de la coincidencia de codificación y recuperación. Las claves. Gran parte del recuerdo depende de factores contextuales y hemos visto que muchos experimentos utilizan claves, asociaciones de las palabras con otras palabras o con otro tipo de clave. Bueno, pues la clave influye de una forma bastante lógica. La fuerza de la clave. A veces una clave no tiene una asociación, o sea, no es lo suficientemente perceptible, clara, para activar la huella de memoria. O sea, la fuerza asociativa, la fuerza de la clave depende de la fuerza asociativa y de las características de la clave.
si tiene contenido similar, del mismo campo semántico, todo eso. Y también el número de claves. Si tenemos más claves juntas, probablemente podemos tener más huella. A veces no por tener más claves se recupera más rápido, a veces una clave más fuerte única es mejor, como que se difumina la fuerza entre ellas. Y bueno, y a pesar de tener buenas claves, pues a lo mejor no logra la activación y el recuerdo no es exitoso. Aquí es importante lo que hablamos muy a menudo, procesamiento arriba-abajo, abajo-arriba. Las claves serían una forma de recordar un procesamiento abajo-arriba, donde los datos estimulan a la huella de memoria. Pero también una estrategia de búsqueda de información que tenga en cuenta las claves puede facilitar el recuerdo en un proceso de arriba a abajo. Especificidad en la recuperación. Aquí hay dos conceptos importantes de disponibilidad y accesibilidad. Lo que ponemos aquí es que las claves útiles que están junto al estímulo deseado, se comprueba un experimento de 24 palabras en un solo ensayo, este de Turbin, en la que hay unas palabras clave que facilitan el recuerdo cuando están tanto en el estudio como en la de prueba, que es lo que esperábamos. Y cuando en vez de utilizar dos claves, en vez de una, la eficacia no cambió, eran igual. Entonces, solo las claves son facilitadoras del recuerdo, se almacena al mismo tiempo, solo si se almacena al mismo tiempo que la información a recordar. La cantidad y la organización de la información de las palabras, la lista de palabras es importante, pero también que eso es la disponibilidad de la información y, por otro lado, el número de claves que proporcionan acceso, la accesibilidad. Podemos tener una huella de memoria perfectamente consolidada, disponibilidad, pero si las claves no son eficaces, no hay accesibilidad. Bueno, esta es la distinción importante en este punto. Que yo creo que lo hemos visto antes. Otro experimento de Turbin, con listas de palabras en las que había una o dos, varias categorías o una sola. Las categorías, la agrupación por categorías actúan como claves que pueden facilitar el recuerdo, ¿no? Y la longitud de la lista era un efecto, o tenía un efecto en la memoria, a más longitud es más difícil de recordar, la disponibilidad, y las claves, la accesibilidad, también, a más inversamente con el número de elementos por categoría. El número de elementos por categoría, fíjate, el recuerdo era relación inversa. Si había menos elementos, recordaba más. Una clave es más eficaz que 2 o 4, y eso es la accesibilidad. Por lo tanto, las claves dependen, o sea, los efectos del tipo de ensayo, el tipo de codificación, en la recuperación pueden reflejarse mediante disponibilidad y accesibilidad, dependiendo de las claves y dependiendo de la riqueza de los datos almacenados. Hay un estudio ecológico, quiere decir, en el medio natural, en un medio más realista, que es hecho con buzos profesionales, y aprendían cosas dentro del agua, fuera del agua, y curiosamente lo que habían aprendido en un medio se recordaba mejor en ese medio que si luego la prueba se hacía en el otro, ¿no? O sea, el contexto tiene un efecto importante en la recuperación. Si el contexto de la recuperación es el mismo que la codificación, tiene un efecto importante. Y esto se explica en términos de claves. Las claves contextuales se asocian todo el tiempo con lo que estamos aprendiendo, por lo tanto, aumenta la accesibilidad. El efecto de prueba, también es importante, es simplemente una cosa bastante lógica. A más veces haga yo una prueba de recuerdo,
o intente recordar la información, habrá un efecto también de consolidación. O sea, a más veces intente recuperar, más veces más fuerza tiene la huella en memoria. Y por eso repasamos cuando estudiamos, tratamos de recordarlo, ¿no? Efecto de prueba, testing effect es lo mismo. Bueno, pues me parece bastante obvio que el hecho de intentar recordar, porque hacemos un esfuerzo, pues la huella de alguna forma se ve fortalecida. Sin embargo, de forma más experimental y analítica, no hace, bueno, hace 100 años, hace un poco, pero se ha comprobado que a más veces tratemos de, se ha dicho análisis y autoanálisis, a más veces se recupera la información, mejor se va a recordar. Tenemos un experimento en el que a 2 grupos o 4 grupos se les hace estudiar más o menos tiempo y se les hace recuperar más o menos tiempo, más o menos veces, y como podéis ver en el gráfico de resultados, yo creo que se interpreta fácilmente, la diferencia claramente depende de si la recuperación es lo que se repite más veces, hay una diferencia de recuerdo, y no entre las condiciones de repaso azul y roja que cambian las condiciones de estudio, la fase de estudio. Por lo tanto, las barras azules las he repetido menos veces y las barras naranjas más veces. No hay diferencia entre la fase de estudios y entre la fase de recuperación. Y bueno. Otra variable importante en el efecto de prueba es la retroalimentación. Si yo cuando tú estás recuperando te digo si la cosa está bien o mal, si lo has hecho bien o mal, pues probablemente aumentará la recuperación. Aunque también sin retroalimentación es eficaz el efecto de la prueba. Normalmente las tareas de recuerdo más que el reconocimiento. Cuando hay que evocar la información completa y no solo reconocerla, el repaso, o sea, la recuperación mejora más la huella. Y por supuesto, si las tareas son similares, como ya hemos visto, son coherentes o parecidas a las que hicimos cuando lo codificamos. Bien, que es parecido al efecto que hemos visto de la transferencia apropiada. Cuando las tareas... Hay 4 conclusiones que yo creo que son importantes. Digo creo porque, como han cambiado el manual este año, no podemos saber si las preguntas se centrarán en este tipo de cosas porque no tenemos un historial, pero estas de la página 136 para mí son importantes. La práctica de recuperación, el tiempo que estamos tratando de recuperar la información, es más eficaz que el tiempo que estamos estudiándola. Como demuestra aquí, quizás, si yo paso al mismo tiempo estudiando una información nueva y al mismo tiempo tratando de recuperar la información, es más eficaz en la huella memoria la recuperación. Por supuesto, repetir la prueba muchas veces es mucho mejor que una sola vez. La retroalimentación mejor que sin retroalimentación, sabiendo los resultados. Y claro, el retraso entre el estudio y la prueba tiene que ser óptimo. No vale de forma inmediata, por lo que hemos hablado de la consolidación. Y por último, los efectos de la recuperación se pueden generalizar, se suelen generalizar a otros conocimientos parecidos. ¿De acuerdo? O sea, más efectiva que la fase de estudio. Varias veces, con retroalimentación, periodo óptimo entre estudio y recuperación y la posible generalización. Bueno, hay teorías para esto. Podéis pensar con cierta lógica que la recuperación te obliga a un procesamiento más profundo, de más calidad. También te obliga a hacer un esfuerzo atencional, un esfuerzo bueno, pues todo eso. Y
Claro, y la coincidencia de los procesos que hacen que la información tenga más claves contextuales. El olvido. El olvido se supone que la información ya está codificada y ha llegado a la memoria a largo plazo y de alguna manera desaparece. La codificación se da por hecha, de alguna manera desaparece. Desaparece o bien no puedo acceder a ella. Está ahí y no puedo acceder a ella. Estas son las condiciones que en general se considera el olvido, aunque algún autor también alude a que el olvido puede ser también una falta, una codificación poco eficaz, porque yo no puedo saber cuando una información se ha olvidado si se codificó bien o mal. Por lo tanto, habría que extender la definición del olvido también a la codificación. Pero en general se considera la información consolidada porque desaparece o porque no se puede acceder a ella. Esos serían los dos puntos de vista. También el olvido puede ser no deseado, incidental, es decir, se nos pierde la información sin tener conciencia de ello, sin ninguna intención, o motivado, deseado o hecho de forma controlada. Y si se puede o no se puede hacer. El incidental sería automático, el motivado es activo, voluntario. En el incidental, es decir, la información que se pierde sin ninguna acción para ello, hay dos tipos de teorías, las de interferencia y las de decaimiento. El decaimiento de la huella puede tener una explicación neurológica o un correlato neurológico bastante sencillo. Las sinapsis o las redes que hemos nombrado antes pierden su conexión física, biológicamente, y ya hemos visto que eso es un efecto habitual. Y las de interferencia dicen que lo que ocurre en medio entre una información y el recuerdo puede ser lo que esté impidiendo el acceso, es que una es más de borrado, otra es más de acceso. Bien, la curva del olvido de Gauss y algunos experimentos, da igual qué tipo de estímulos, aunque el reconocimiento suele ser más eficaz que el recuerdo, da igual qué tipo de estímulos, siempre ocurre, o sea, tenemos ese fenómeno en todo tipo de estímulos. Si es debido al decaimiento, solo el paso del tiempo debería desactivar la huella y lo que ocurra entre una y otra de las fases no debería importar. También hay una duda, un matiz un poco más fino, de si el decaimiento lo que se borra es el concepto en sí o se borra más bien, o sea, una degradación estructural, o lo que se borra es la posibilidad de activarlo. Queda como aislado y no se puede conectar. Bueno, pues esos matices en la memoria a largo plazo serían el punto de vista del decaimiento, que puede tener un correlato neuronal. Algunos autores también creen que puede haber decaimiento a corto plazo, no hace falta que sea a largo plazo. Lo que pasa es que el problema que pone de tipo lógico en las teorías de decaimiento es que los experimentos nunca pueden ser totalmente experimentales, solamente podemos comprobarlo de una forma correlacional, bueno, cuasi experimental, porque la variable tiempo siempre conlleva otras con ello. El tiempo no se puede controlar, siempre pasan cosas, hay sucesos a la vez, es muy difícil aislarlo, es muy difícil de comprobar. Las interferencias, esta parte es más importante y más técnica. Interferencia proactiva, un aprendizaje de algo impide un aprendizaje posterior. Interferencia retroactiva, después de aprender algo, aprendemos otra cosa que nos hace olvidar la primera. Bueno, yo creo que esa parte no es difícil. Perdón. Ahí tenéis un estudio, bueno, el esquema de la página 138, por cierto,
Si no habéis visto el libro o no habéis estudiado esta parte y no habéis visto la fe de ratas, en ese esquema hay un error. A ver quién lo adivina. Es un error importante. A ver si lo podéis adivinar. Bien. Adivinar o descubrir, perdón. Lo que ocurre entre el estudio y la recuperación no debería importar si fuera por decaimiento, pero muchos experimentos demuestran que si las personas, por ejemplo, lo del sueño que hemos visto, si las personas duermen o no duermen, hay diferencia, por lo tanto lo que ocurre sí que importa. Sería más bien inferencia. La diferencia retroactiva, la más fácil, la que sale por defecto. Si yo aprendo una cosa nueva, me puede borrar la anterior. Y de hecho es la responsable de la mayor parte del olvido y la que intuitivamente entendemos todos, pero algunos autores dicen que es más bien la proactiva, la información que ya tengo, la que impide procesar materiales nuevos. Como dice Underwood, dicho, él prueba que, o intenta probar que el efecto de la proactiva es mucho mayor que el otro, del 75 al 25%. Bueno, en la vida cotidiana yo me voy olvidando de cosas cuando van apareciendo cosas nuevas. El retroactivo suele ser más importante. ¿Habéis visto algún fallo en la figura 410 o no? Las claves. A lo mejor la información está ahí, no hay accesibilidad, por lo tanto, las claves no ayudan. Siempre hay claves. En cualquier tarea de recuerdo tenemos el contexto alrededor de lo que está ocurriendo, que queda fijado o de alguna manera puede actuar como clave. Entonces, si no hay claves o las claves, como hemos visto, no tienen fuerza, no son potentes, pueden impedir la recuperación y sería una causa importante del olvido. El olvido inducido por la recuperación, las claves, el olvido inducido por la recuperación, a ver si lo he puesto aquí, sí. El olvido inducido por la recuperación es que cuando yo recupero información que he aprendido antes, la que no recupero, la que no me hace falta y es del mismo tipo o se ha aprendido a la vez, queda inhibida de alguna manera. El hecho de recuperar una parte de la información que he aprendido me hace inhibir la otra no necesaria. Esto sería el olvido inducido por la recuperación. El hecho de facilitar un recuerdo inhibe a otro que podría competir con él. Cuando selecciono algo, los otros elementos relacionados pueden sufrir lo contrario. Por lo tanto, aquí el olvido sería un fallo del procedimiento inhibitorio. Bueno, ahí tenéis un experimento en el que se aprenden listas de palabras por categorías y luego en la recuperación se piden solo la mitad de las palabras de una categoría. Y cuando probamos el recuerdo, la mitad de palabras que no se han recuperado, las inhibidas, tienen una huella peor o tienen un recuerdo mucho peor. Bien. Esto es un recuerdo con claves. Como podéis ver en el cuadro de resultados, las palabras no prácticas tienen un nivel de recuerdo mayor que las palabras que se han reprimido, las palabras de las categorías que sí se han recuperado, pero las no recuperadas, mientras que las palabras recuperadas, por supuesto, por el fenómeno que hemos visto antes, la recuperación hace que tengamos mejor huella, mejor recuerdo, pero la otra mitad de su categoría que no hemos recuperado tienen mucho peor recuerdo, han sido inhibidas. Cuando el olvido es motivado, llamo incidental, tenemos, bueno, el olvido motivado puede venir por represión voluntaria de malos recuerdos, que es una buena forma, es una buena cosa olvidar las cosas que nos hieren, y se ha comprobado experimentalmente con el paradigma pensar, no pensar, en el que
se hace una fase de estudio. Dime. ¿El que sería automático? ¿Lo del motivado o el anterior? El anterior es automático. No, el motivado es un olvido que, bueno, sí, a ver, lo de olvidar los recuerdos negativos, sí, es automático, pero también muchas veces tratamos de olvidarlos. ¿No? ¿A qué hablamos de cuando tratamos de olvidarlos? Que ya está ahí. O sea, hablamos voluntariamente ahora, ¿eh? No los que quedan olvidados ahí por un efecto de estrés, ¿no? Bueno, pues en el experimento es tal cual. Dicen, mire estas palabras y piense en ellas. Mire estas palabras y trate de olvidarlas. Y le pedimos en la fase de recuerdo y en efecto hemos logrado que las palabras no pensar, las palabras de ensayo no pensar, son un recuerdo peor que la línea base, que son palabras en las que no le hemos dicho nada, ¿no? Y que piense ni que no piense. O sea, que de alguna forma tenemos una capacidad para reprimir y para controlar un poco los recuerdos. Eso no hay problema. Por cierto, antes de que se me pase, os digo que aquí en la proactiva retroactiva, el fallo es el grupo control. En la figura 4.10, grupo experimental en la influencia proactiva, aprender la lista A debe entorpecer el aprendizaje de la lista B que va después. Por lo tanto, el grupo control debería no hacer nada cuando el grupo experimental aprende la A y tratar de aprender la lista B. Entonces podemos comparar el aprendizaje de la lista B del grupo control con el experimental. Y lo mismo en la interferencia retroactiva. Si la lista B, que va después, tiene que interferir a la lista A, el grupo control debería aprender la lista A para ver la diferencia entre los dos grupos. Bueno, eso que está cruzado está ya reconocido como error. Paradigmas. Bueno, esto, sí, tema con tema, sin tema, da igual que haya categorías que no, lo que importa es pensar o no pensar. El resultado tenéis aquí. Y vamos con las formas de paradigmas para estudiar la memoria episódica, que esta parte me parece más sencilla. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Recuerdo, reconocimiento, recuerdo señalado. Son las tres, en general, las tres paradigmas que usamos. En el recuerdo no hay señales, por lo tanto, hay una hipótesis que hay dos tareas que realizar. Generar las claves o la forma de recuperarla, generar ejemplos y reconocerlos, mientras que en el reconocimiento o bien nos dan una palabra y tenemos que decir sí o no, o bien nos dan varias palabras y tenemos que reconocer la que es la vieja y la que es nueva. Se supone que es el doble proceso de recuerdo-reconocimiento, aunque alguna teoría también dice que el reconocimiento, o sea, que requiere cierta recuerdo también, pero bueno. Y aquí volvemos con los términos de recolección y familiaridad. La recolección es propia de la memoria episódica, requiere recursos atencionales y por lo tanto hay muchas variables que le afectan, diferentes a la familiaridad, que es el saber, el recuperar un saber que es mucho más automático, dependiendo, como veremos en el siguiente capítulo, la memoria semántica, de una estructura consolidada que no depende de claves contextuales. La familiaridad es la variable clave del saber, más rápido, más automático, y ahí hay una serie de variables que le afectan, cambiar criterios y manipulaciones, pero no cuestiones que tienen que ver con atención, con velocidades. Sabemos que dependen de sustratos
neuroanatómicos diferentes, la recolección más del hipocampo, cortes prefrontal, como podéis ver ahí, mientras que la familiaridad adyacentes al hipocampo. Bueno, este tipo de diferenciaciones podéis hacer con un dibujo porque es difícil de recordar, pero la recolección sería algo parecido al recuerdo y la familiaridad sería algo parecido a una memoria implícita, pero de tipo conceptual, no perceptiva, ni procedimental, conceptual. Bueno, también teorías, como hemos visto, de la profundidad en proceso único. Teoría de detección de señales. Como podéis ver, estos temas tienen cierta, ¿cómo decirlo? Son densos, hay muchos datos, y bueno, hay otros que nos llevaremos con más facilidad. Es que aquí cada uno de los datos tienen su peso, ¿no? La mayoría siguen una misma lógica, de alguna forma los estamos viendo en espiral, estamos renombrándolos muchas veces. Cuando hablemos de la memoria semántica, la compararemos con la episódica, volveremos a ver muchas cosas. Pero cada concepto, hay muchos conceptos nuevos. Por ejemplo, la teoría de detección de señales. Esta teoría es una teoría perceptiva que parte de aplicaciones ingenieriles, dice que cuando yo percibo algo, hay una probabilidad, no percibimos las cosas sí o no, 0 o 1, sino que hay una probabilidad, una percepción difusa y una probabilidad de que sea un ítem viejo o un ítem nuevo en los casos de memoria, o que las señales tienen cierta distribución, ¿no? Si una señal, a mí me piden que detecte una palabra que he estudiado antes o no la he estudiado, la familiaridad con la palabra generará una activación, una huella, y se supone que la palabra que estudiaba antes tendrá una activación un poco mayor, una huella más profunda que la que no he estudiado. Pero, como es una activación difusa, en cierta medida se solaparán hasta cierto punto las palabras nuevas y las viejas, la activación o la sensación o el procesamiento cognitivo que yo le doy. Entonces, a la hora de contestar de si una palabra la he estudiado o no, recordarla o reconocerla, hay un árbol de decisión en lo que yo tengo que decir sí o no, y en función si la palabra es correcta o incorrecta, hay 4 posibles resultados. Que yo diga sí y sea una palabra correcta, que diga no y sea un rechazo correcto, a que diga sí y no era una palabra estudiada, una falsa alarma, que diga no y es una palabra estudiada, que es un rechazo. Como podéis ver, un error. Como podéis ver, esto es sencillo. Lo que dice la teoría de detección de señales es que hay 2 parámetros que definirán la probabilidad de un buen recuerdo o mal recuerdo. 2 parámetros, uno es la sensibilidad, la D, o la capacidad de discriminación. A más separadas estén estas distribuciones, más fácil será decidir. Es decir, si no hay solapamiento, va a ser muy fácil que dé una respuesta concreta. Pero si hay solapamiento, espera, limpiar esto un poco. Mi respuesta es una respuesta probabilística. Si, por ejemplo, yo detecto un valor en este punto, la probabilidad de que sea falsa es esta altura y la probabilidad de que sea cierta es esta altura, y yo puedo compararlas y decidir cuál es la respuesta. La distancia o la capacidad discriminativa depende de cada persona, de su memoria, si fuera una actividad perceptiva, de su capacidad perceptiva. También del estímulo, si es más claro o menos. Pero el criterio, es decir, en qué punto yo voy a dar una respuesta positiva y en qué punto voy a dar una respuesta negativa, lo puedo cambiar yo a voluntad. De hecho, en una tarea con alto riesgo de un error sea de alto riesgo, pues por ejemplo, si tengo que recordar si he dejado el fuego encendido o no
tengo la sospecha de que, que me lo he dejado encendido en casa, como un error, es decir, decir, va, no está encendido. Un error es muy costoso, lo más probable es que vuelva a ver que sí está encendido. O sea, mi criterio, por pocas probabilidades, aunque esté aquí la señal, por pocas probabilidades de que haya de que se haya quedado encendido, por si acaso voy a ir porque el error es muy costoso. O sea, mi criterio lo pongo yo, el criterio donde responderé, en qué punto responderé sí, en qué punto responderé yo es una línea, voy a limpiar esto otra vez. Es una línea que yo pondré aquí, un criterio puede ser este o este o este. Si es muy costosa el error, lo pondré muy abajo, tratando de evitar los errores. También, lo contrario, si las falsas alarmas son muy costosas porque cuestan mucho tiempo y dinero, cada vez que tengo que volver a casa, tengo que hacer un viaje de 1 hora y es muy improbable que, bueno, pues pondré un criterio mucho más laxo o simplemente que sea una cosa que pueda esperar mañana. Entonces lo pondré más a la derecha y responderé muchas más veces que sí, aunque cometa muchas falsas alarmas no pasa nada, ¿no? Esa es la teoría de detección de señales y bueno, y en la tarea de memoria, ahí tenéis un pequeño estudio que trata de comprobarlo. Trata de ver que dos listas, cuando tú comparas dos listas, si el parecido es muy grande, tu capacidad de discriminación es más pequeña y si el criterio lo cambias, pues también, o sea, cambiará. Lo que veis aquí. Si yo pongo el criterio aquí, siempre diré, cuando la sensación venga aquí, yo diré que sí, aquí, y aquí diré que no. Mi criterio está aquí. Y esta es la distribución. Fijaos que esta zona de aquí son errores, es decir, son... y estas son aciertos, y así sucesivamente. Falsas alarmas, aciertos. Cuando diga que no, rechazos correctos y omisiones o errores de omisión, los mis que he dicho antes. Dependiendo de la tarea, con esto podemos hacer un análisis de pruebas de reconocimiento. Bien, siguiente punto. ¿Qué hora es? Ah, no, ya es la hora. Oye, pues lo dejamos aquí el próximo día. El próximo jueves continuaremos con este tema, empezaremos la memoria semántica. Objetos cotidianos, autobiográfica, falsas memorias, que se repiten en el tema 8, y un poco de neuroanatomía de la episódica. Hasta el jueves que viene. Suerte.